Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. Quedan poquitos, por lo que veo, pero bueno. Bueno, estos son los dos últimos teóricos de biología. Se los vamos a dedicar a esta parte de la biología, que como ustedes ven, tiene un título muy largo, ¿sí? Que dice Errores de los procesos que controlan el ciclo celular. Ahora vamos a ver la primera parte. El miércoles que viene vamos a ver lo que nos va a quedar, que van a ser algunas cosas interesantes que vamos a sumar a esta primera parte. Y en realidad esta es la clase de cáncer, podríamos decir. Pero como lo dice el título, el cáncer está relacionado justamente con todo aquello que tiene que ver con una pérdida de los controles del ciclo celular. Una cosa muy importante es que ustedes lo van a ir viendo. En esta clase yo básicamente voy a ir retomando, repitiendo muchas cosas que ya vieron. Porque como lo dice el título, es sumarle errores a determinados puntos de control o cosas que estuvieron viendo ustedes. O sea que nosotros nos vamos a andar moviendo entre apoptosis, ciclo celular, control del ciclo celular, vías de señalización. Vamos a andar por ahí, lo único que vamos a hacer es alterarlas y ver qué es lo que pasa. Por lo tanto va a ser como algo que se va a añadir, podríamos decir, a lo que ustedes ya venían viendo. Y bueno, muchos hablamos, ¿sí?, que es el cáncer, entonces vamos a poner una definición de qué es el cáncer para ponernos de acuerdo, ¿sí? Y como vemos, cáncer es un término general para cualquiera de los diversos tumores malignos cuyas células crecen y se dividen más rápidamente de lo normal, invaden tejidos circundantes y se disemina metástasis hacia otros tejidos, ¿sí? Evidentemente lo que les estoy diciendo es que hay un grupo de células que se divide con una mayor tasa y que invade. Básicamente esa va a ser justamente la diferencia. Ustedes habrán escuchado hablar de tumores benignos, tumores malignos. Bueno, el tumor benigno tiene la particularidad de que puede tener descontrolado el ciclo, pero no invade otros tejidos, con lo cual si uno puede retirar ese tumor, se acabó el problema. Ahora, si el tumor está en un lugar poco accesible, como el piso del tercer ventrículo podría ser, lo que estamos es en presencia de que si bien es un tumor benigno, termina siendo maligno, por así decirlo, porque es muy difícil de extirparlo. Pero bueno, en términos generales nos vamos a quedar con esa definición de cáncer, una definición que, como verán, es bastante ambigua. Entonces, lo importante cuando hablamos de cáncer, que ahora vamos a ver, es que nosotros vamos a tener que el ambiente, en forma directa o indirecta, puede alterar genes, ¿sí?, como pueden ver, en ese caso sería adquirido, pero también puede ser heredado. Vamos a ver algunos casos en los cuales hay alteraciones en los genes que ya vienen heredados directamente. Y esas personas vamos a ver que tienen una mayor predisposición a desarrollar cáncer. ¿Qué va a pasar con el ambiente y los genes? Bueno, va a haber acumulación de mutaciones. Y mutaciones no en cualquier lado. Mutaciones en genes centrales de la división y de la diseminación, ¿sí? Entonces, si nosotros tuviésemos un grupo de células, cualquier tejido, un epitelio, nosotros nos vamos a centrar en las clasificaciones de diferentes tumores. Por ahí alguna vez les voy a nombrar carcinoma, linfoma, ese tipo de términos, pero ustedes después lo van a ver más adelante. Lo importante es que veamos molecularmente qué es lo que pasa. Nosotros podemos tener un epitelio donde tenemos células y alguna de esas células, ¿sí?, tiene una actividad de división más alta que el resto. Por ejemplo, stem cell, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, si yo tuviese en el intestino, fíjense, una cripta de este estilo, las stem cells son las que están en la base. Una vez que van migrando, se van diferenciando, y una vez que la célula está diferenciada, es raro que esa célula desarrolle un cáncer. Justamente porque cuando se diferencian, se arrestan y ya dejan de dividirse. No quiere decir que no se pueda desdiferenciar, pero siempre es mucho más probable que el cáncer ocurra a partir de un stem cell o una célula con alta tasa de división. ¿Sí? Bien, entonces cuando nosotros tenemos células con alta actividad proliferativa, puede pasar que una de esas células, ahí ven, adquiere una mutación. ¿Una mutación dónde? En un punto
o un gen involucrado en lo que es el control del ciclo celular principalmente. Y esa célula, al perder ese control, ¿qué le va a pasar? Va a empezar a dividirse, quizás con mayor frecuencia, mayor avidez o con menor control respecto de sus células vecinas normales. Entonces, rápidamente lo que nosotros vamos a tener, si bien no siempre se ve esta progresión, pero en términos generales lo que nosotros tenemos es un aumento de divisiones y un aumento o una expansión de ese clon. Fíjense que es una única célula que adquirió esa mutación. ¿Sí? Cáncer, vamos a ver que tiene un origen clonal, por así decirlo. Entonces, si aumenta la división, aumenta la probabilidad de adquirir mutaciones. Y si además aumentar la tasa de división, las mutaciones empiezan a aparecer en los puntos de control, por ejemplo, vamos a ver que cuando se muta en una célula, uno de los genes involucrados, por ejemplo, en el control de la duplicación y las mutaciones del DNA, el proceso se acelera muy rápidamente. Entonces, va a aparecer esto, va a aparecer una inestabilidad genética, van a empezar a aumentar el número de mutaciones justamente por esta pérdida del control, y eso va a hacer que aumente aún más el número de estas células. Y fíjense que si yo tengo una célula que se divide y que va adquiriendo mutaciones, una de las cosas que ocurre es que esa única célula que se empezó a dividir, como tiene una mayor tasa de división, un menor control sobre la calidad de su DNA, sus células hijas, ¿qué va a pasar? Van a adquirir más mutaciones. Entonces ahí, si bien el origen es de una única célula, yo empiezo a ver que hay como una especie de diferentes tipos de célula dentro de un mismo tumor. Sí, eso es importante. Un tumor no está constituido por un único clon de células. ¿Se origina a partir de una única célula? Sí. Algunos tumores pueden originarse a partir de más, pero técnicamente se originan a partir de una única célula, y esas células, ¿qué les pasa? Van a ir adquiriendo mutaciones. E indefectiblemente, cuando adquieran mutaciones, van a aparecer células hijas que van a tener más mutaciones y se van a dividir con mayor rapidez y con menor control. Y eso va a repercutir en que va a haber un clon que se va a superponer sobre otro, ¿sí? Y eso es lo que le va a dar a las células que van apareciendo características distintivas o ventajas. Y justamente eso es lo que les quería mencionar, justamente es esta heterogeneidad del tumor. No son todas las células iguales, y eso va a ser un problema, ¿sí? Porque nosotros ya no estamos tratando a una única célula con una única característica, sino que vamos a tratar un tumor en el cual la gran mayoría de las células va a tener una característica, pero va a haber células que van a tener características distintas. Y eso va a terminar siendo un problema desde el punto de vista terapéutico. Lo vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, dentro de toda esa heterogeneidad van a aparecer unas células que se llaman stem cell del cáncer, es decir, células madres del cáncer. Y ahora esto es bastante nuevo. Se ha visto que aparecen estas stem cell que particularmente no tienen una alta tasa de división. Entonces, a veces, por más de que yo trato con una célula con una determinada terapéutica y tengo bastante éxito, como estas células suelen tener por ahí una baja tasa de división o son resistentes al fármaco, quedan ahí. Y eso después termina generando un tumor resistente. Piénsenlo de esta manera. Si yo tengo un tumor con muchísima heterogeneidad, ¿qué va a pasar? Si alguna de esas células heterogéneas es resistente al fármaco que yo estoy utilizando, va a eliminar a todo el resto de las células, pero va a quedar esa. Y esa célula, ¿qué le va a pasar? Como es resistente, prolifera. Y rápidamente yo ahí ya tengo un tumor con una característica totalmente distinta y resistente a ese fármaco que estaba utilizando. Eso lleva a pasar, por ejemplo, de un fármaco de primera línea a uno de segunda, tercera y cuarta, hasta que nos quedamos sin estrategias terapéuticas para tratar el tumor. ¿Sí? Bien, fíjense qué interesante esto de las stem cell, porque yo puedo tomar, esto es un paper, van a ver que hay muchos papers de donde yo fui tomando algunas cosas, es del 2009, no es tan nuevo, pero fíjense que yo puedo tomar un tumor y dentro de ese tumor que yo les comentaba que hay mucha heterogeneidad, puedo diferenciar células, ¿sí? En este caso utilizaron, fíjense que esto es una citometría de flujo, ustedes ya lo vieron. Yo puedo separar las células a través de hacerlas pasar por un citómetro y quedarme con células con algunas características distintivas de otras. En este caso, fíjense que separan dos tipos de células del mismo tumor
esas células las inyectan en un ratón y ese ratón no genera tumor. Y inyectan una gran cantidad. Pero estas células que son muy poquititas, la inyectan en el ratón y genera el tumor. Es decir, yo dentro de un tumor tengo diferentes tipos de células y muchas veces tienen que ver estas células con esas stem cells del cáncer, que son las células difíciles de tratar y difíciles de sacárselas de encima. Eso para que ustedes tengan un pantallazo general. ¿Sí? Bien. Entonces, lo importante que tenemos que ver acá es que en el cáncer hay una progresión. ¿Sí? Hay una progresión bastante importante. Y esa progresión tiene que ver con que no es que una única mutación desencadena el cáncer. El cáncer se desencadena por una suma de mutaciones. Está claro que si yo, piénsenlo de esta manera, si yo tengo una célula que pierde algún control del ciclo celular, es una célula que va a tener más avidez por seguir ganando mutaciones. Pero se considera que para que una célula pase de ser una célula normal a una célula tumoral o neoplásica, o cancerosa, como le quieran decir, tienen que acumularse mutaciones. Y la teoría de los impactos múltiples, ¿sí?, lo que les habla es de eso, que una célula tiene que ganar al menos 5 mutaciones en puntos centrales del control del ciclo celular para transformarse en una célula cancerosa. Y fíjense que si esta teoría fuera cierta, todas las células tienen mutaciones en común. Y de hecho, cuando ustedes analizan un tumor, si bien hay heterogeneidad, hay ciertas mutaciones que se repiten en todas las células. ¿Sí? El segundo evento que tiene que pasar para que este modelo sea real es que tiene que haber un incremento de la incidencia con la edad. Y fíjense, acá tienen cáncer de próstata, estómago, piel, colon, páncreas, esófago. Fíjense cómo incrementa la incidencia con los años. ¿Y por qué incrementa la incidencia con los años? Porque inevitablemente, a medida de que yo estoy más tiempo viviendo, más probabilidades hay de que vaya acumulando mutaciones. La velocidad con la cual yo llego a esto obviamente va a depender de muchas cosas que están involucradas con el estilo de vida, mis componentes genéticos ya de por sí, pero el cáncer en sí es una enfermedad que aumenta su frecuencia con la edad. Alguna vez en algunos grupos con los que hablamos, bueno, el cáncer obviamente va a pasar a ser una enfermedad muy importante a medida que las poblaciones se hacen más añosas, a medida que la gente vive más, hay más incidencia de cáncer, o sea que las poblaciones, fíjense que las poblaciones del primer mundo, para que ustedes se den una idea, en Estados Unidos siempre yo se los he contado, se definen políticas en que investigar y se definen determinados puntos centrales. Bueno, uno de los puntos centrales que tiene desde el punto de vista de la salud Estados Unidos, que es una población que ya está ganando cada vez más años de vida, es justamente en las enfermedades como el cáncer y neurodegenerativa, dos enfermedades que van a ser problemas de salud pública muy importantes en ese país. Y nosotros también tenemos ese tipo de problemas, entonces se destina muchos recursos a investigar en cáncer y enfermedades neurodegenerativas, porque van a ser los problemas de salud del futuro de esas poblaciones. Entonces claramente hay un incremento con la edad, porque hay un incremento de la acumulación de mutaciones. Y fíjense que también esta teoría del impacto múltiple nos está diciendo que si una persona nace ya con alguna mutación en algún punto de control del ciclo celular, va a tener más probabilidad de desarrollar cáncer. Ustedes ya habrán escuchado, después lo vamos a ver, que hay determinados marcadores, por ejemplo, de cáncer de mama, que predisponen muy altamente a que una persona desarrolle cáncer de mama. Ahora eso después lo vamos a ver. Y justamente es que si yo ya nazco con una mutación, si lo tomamos a esto como una progresión de acá hasta acá, si yo ya nazco con una mutación en mi genoma, arranco la carrera a mitad de camino. Entonces, no voy a tener que esperar hasta los 50, 60 años para tener ese cáncer, sino que lo puedo tener a una edad mucho más corta. Fíjense esto, acá ustedes tienen lo que se llaman los diagramas de Kaplan-Meier, en donde se ve, lo que se mide acá es el tiempo de vida de los ratones libres de tumores. Entonces fíjense cómo cuando aparecen genes, ¿ven?
mutación de MYC, mutación de RAS, ahora lo vamos a ver, es decir, cuando el ratón ya nace con esa mutación, fíjense cómo rápidamente disminuye el tiempo en el cual aparecen los tumores. Fíjense, acá son el 100% de los ratones están libres de tumores, y cuando yo tengo 2 genes mutados, fíjense que ya a los 50 días como cae drásticamente la cantidad de ratones que no presentan tumores. Es decir, partir con mutaciones desde el arranque, por así decirlo, genera o va a terminar teniendo este tipo de problemas. Y bueno, esto justamente porque las mutaciones se van a ir sumando y una vez que aparezcan todas las que necesitan, aparece el cáncer. Entonces, quizás uno de los tumores que siempre, que está en el libro, que se estudia como progresión de la aparición de un cáncer, que les repito, no siempre se da esta progresión, tampoco se da esta progresión así tan marcada desde el punto de vista de los genes que se mutan, es el cáncer de colon. Ustedes habrán escuchado que después de los 50 años, siempre, salvo que haya una persona que tenga, volvemos a lo mismo, todas las personas deberían hacerse una colonoscopía a los 50 años. Salvo que tengan antecedentes. Si tienen antecedentes, o sea, tienen un familiar con cáncer de colon, se recomienda hacer la colonoscopía antes, ¿sí? A los 40, 45 años. ¿Por qué? Porque si yo tengo una persona que tiene un familiar con cáncer de colon, existe una posibilidad de que haya una mutación en su genoma que haga que ya esté más predispuesto a desarrollar cáncer. Entonces, ¿por qué se hace justamente la colonoscopía? Porque el cáncer de colon es de los cánceres que tiene esa progresión. Fíjense, volvemos a lo mismo, teníamos el epitelio normal y lo primero que aparece es una zona donde hay una mayor tasa de proliferación de las células del epitelio. ¿Y qué se forma? Un pólipo. Un pólipo es como si fuese una verruga, por así decirlo. No es una verruga, pero es como algo que sobresale. Yo estoy detectando que hay algo que en el epitelio que ya no está bien, que hay una serie de células que crecieron más y generaron ese pólipo. Después, fíjense, pasa por el estadio de adenoma benigno 1, 2 y 3 para terminar desencadenando en un carcinoma maligno. Entonces, ¿por qué es interesante la colonoscopía? Porque si yo veo esto, ¿qué hago? Lo saco. Y como les dije, el cáncer es un evento clonal, se supone que esas son las únicas células que están haciendo eso. Ahora, si yo tengo un paciente que ya tuvo aparición de este tipo de estructuras, puedo sospechar que hay una predisposición. Entonces, ya no van a esperar 5 años para hacerse de vuelta una colonoscopía, sino que por ahí se la hacen el año siguiente. ¿Está? Y fíjense qué interesante, porque en el cáncer de colon, si bien puede no seguir este orden, insisto, pasar de pólipo benigno a un adenoma de tipo 1, 2, 3 o un carcinoma, se va dando por acumulación de mutaciones. Entonces, en este ejemplo clásico, si ustedes se fijan, lo primero que aparece cuando aparece este pequeño pólipo es que hay una alteración de la proteína APC. No es la proteína APC del ciclo, es la proteína APC que es la que une, que se activa con la vía del WNT o que se inactiva con la vía del WNT, y es la de la beta-catenina. ¿Recuerdan que se forma todo ese complejo que mantiene secuestrada beta-catenina, que la fosforila, la ubiquitina y la degrada? Si esa APC deja de estar funcional, ya ese fenómeno en el cual yo degrado beta-catenina, ¿qué pasa? Se pierde. Entonces la beta-catenina puede traslocarse al núcleo, y beta-catenina es una proteína que funciona como factor de transcripción y favorece la pérdida de las uniones célula-célula, célula-matriz, y favorece la aparición o la desdiferenciación de las células. Entonces ya tengo ahí algo, y la proliferación. Entonces yo tengo algo ahí que va a hacer que esa célula prolifere de alguna manera más descontrolada que una célula normal. Esas células después, fíjense, si yo las saco se terminó el problema. Si yo las dejo, pueden aparecer otras mutaciones, por ejemplo de RAS. RAS está relacionado con la activación de ¿qué? La vía de la PI3 quinasa y la MAP quinasa. Dos vías que son ¿de qué tipo? Proliferativas. Entonces, justamente, ustedes ya se darán cuenta, ya van sospechando que en el caso de la APC hay una pérdida de función, y en el caso de la RAS tendrá que haber una ganancia de función. Entonces va a estar más activa RAS, va a activar más PI3 quinasa y MAP quinasa. ¿Ven? Vamos tomando los dos. Eso ya ahí tengo una célula que prolifera más y puedo pasar, fíjense, a un adenoma benigno de tipo 1, 2.
Y después, fíjense, si esas células siguen acumulando mutaciones, pueden mutarse, por ejemplo, la proteína P53. Ya la habrán escuchado, la proteína P53. P53 aumenta la expresión de P21, arresta el ciclo, y si no se arresta el ciclo, va a apoptosis. Y esa P53 vamos a ver que es súper importante porque es una proteína central en el control de la calidad del genoma. Entonces, es la proteína que se estabiliza, funciona como factor de transcripción, genera P21. P21 es una proteína que inhibe la acción de ciclina CDK hasta que la célula repare su DNA. Si el DNA no se repara, P53 aumenta mucho y desencadena apoptosis. O sea, esa célula se elimina. Entonces, si yo muto P53 en este caso, bueno, ya tengo bastantes mutaciones acumuladas, se acumularán más y terminaré en un carcinoma. Y van a ver que P53, al ser el guardián del genoma, si esa proteína se muta, ya esa célula deja de tener control sobre su genoma. Entonces ahí ya tenemos un problema. De hecho, más del 50% de los cánceres tienen mutada P53. Porque cuando aparece esta mutación, empieza el desastre. ¿Sí? Bien. Entonces, básicamente ahí yo les nombré APC, les nombré RAS, les nombré P53, y uno podría clasificar los genes o las 7 proteínas que pueden alterarse en el cáncer. Fíjense que es bien sencillo. Yo podría tener un desbalance de las moléculas señales, ¿sí? Un incremento, una disminución de las moléculas señales, es el más raro. Podría tener alguna alteración de los receptores, ahora después vamos a ver, un receptor que se active sin ligando, podría ser un problema, ya sea un receptor de membrana o un receptor de tipo intracelular, también podría ser. Después podría tener problemas en los transductores, es decir, todas aquellas proteínas que forman parte de la vía de señalización. Una proteína se vuelve más activa, menos activa, y eso va a terminar repercutiendo y va a tener un efecto. Después puedo tener justamente alteraciones de los niveles o la función de los factores de transcripción, como yo les decía, alteración en las proteínas del control del ciclo celular, alteración de las proteínas involucradas en la reparación del DNA y proteínas involucradas en la apoptosis, con acento en la I. ¿Sí? Entonces, esos son los 7 niveles a los cuales puede haber mutaciones que van a terminar repercutiendo en lo que es el ciclo celular. Bien. Y acá vamos con cómo se clasifican esos genes. Yo ahí les mostré en dónde podían estar esas mutaciones. Ahora vamos a ver cómo se clasifican. Pregunta de examen. ¿Sí? Los genes involucrados en el cáncer se van a clasificar principalmente en 2 categorías /3. Porque la tercera categoría, si bien se puede tomar como una categoría separada, puede incluirse dentro de la segunda categoría. Ahora lo vamos a ver. Entonces, los 2 genes por excelencia involucrados en el cáncer van a ser los protooncogenes /oncogenes y los genes supresores tumorales. ¿Está? Esas son las 2 clasificaciones bien groseras que podemos hacer de los genes involucrados en el cáncer. Entonces, fíjense, el protooncogen es un gen normal. Es un gen normal que va a dar una proteína o no, puede ser un DNA con funciones, un RNA con funciones, pero por lo general es una proteína que tiene como función normal ser una proteína que va a aumentar la proliferación y la supervivencia. Por ejemplo, piensen en la MAP quinasa. La MAP quinasa es un protooncogen, es una proteína que va a favorecer la proliferación y la supervivencia. ¿Está? Y esa es su función normal. Ahora, si esa proteína sufre una activación a oncogen, el efecto se va a dar por una mutación de ese protooncogen, es decir, ese gen normal sufre una mutación y se transforma en oncogen cuando esa mutación lo que hace es que esa proteína gane función. Es decir, imagínense una proteína X que favorece la entrada al ciclo celular, que tiene un sitio, estoy diciendo una locura, pero para que ustedes se lo imaginen, ahora vamos a ver ejemplos, tiene un sitio de fosforilación y que esa fosforilación hace que esa proteína se inactive. ¿Me siguen hasta ahí?
Imagínense si hay una mutación que altere ese sitio de fosforilación. Es decir, esa proteína ahora ya no existe el recurso de fosforilarla para que deje de estar activa. Entonces ahí yo pasé de una proteína, un protoncogen, que tiene su función normal, ser proproliferativa, y que se regula por fosforilación. Si la mutación le quita el sitio de regulación, esa proteína que va a estar todo el tiempo activa, se transforma en un oncogen porque ahora ya ganó función, está constantemente activada y va a estar constantemente activando la proliferación. ¿Lo ven? ¿Sí? Ahora podemos ver ejemplos. ¿Cuál es el resultado de la mutación de ese protoncogen a oncogen con ganancia de función? Bueno, más proliferación, más supervivencia. ¿Está? Y lo que tiene de interesante los protoncogenes, fíjense que es dominante. ¿Por qué? Porque con que se mute uno de los alelos ya es suficiente para que empiece a hacer su maldad. ¿Está? Yo tengo, supónganse, volvemos a lo mismo, una proteína X de 2 alelos distintos, heredados paterno y materno, y con que se mute uno ya es suficiente para que aumente la proliferación y la supervivencia. ¿Por qué? Porque ya está activo, por más de que el otro esté normal. Por eso se dice que es dominante, es una heterocigota dominante. Con que uno de los alelos gane ya función con la mutación, yo ya tengo el problema. ¿Está? Distinto va a ser con los genes supresores de tumores, por lo general. Ahora bien, los genes supresores de tumores justamente son todo lo contrario. Son genes que van a hacer que disminuya la proliferación y la supervivencia. Ejemplo, estábamos hablando de la vía de la PI3 quinasa, eso de todas maneras lo vamos a ver. Vamos con un ejemplo general. Tengo una proteína I, que esa proteína I se encarga de arrestar el ciclo celular. Si esa proteína I funcionara mucho, por ganancia de función, ¿qué pasa? Arrestaría mucho el ciclo celular, con lo cual no sería un problema desde el punto de vista del cáncer. Ahora, si esa proteína I sufre una mutación que la vuelve inactiva, imagínense, se gana una mutación en la cual se altera su sitio catalítico y deja de tener acción, esa proteína ya no regula el ciclo celular. Entonces fíjense que en el caso de los genes supresores tumorales, lo que va a pasar es que va a haber una mutación, pero ya no que haga que la proteína esté más activa, sino menos activa. ¿Se entiende? Después ustedes los van a reconocer rápidamente, hagan una vía de señalización y se van a dar cuenta quién es protoncogen y quién es gen supresor tumoral. Obviamente, la pérdida de función de vuelta. ¿Qué es lo que va a pasar? Más proliferación, más supervivencia. Y en el caso de los genes supresores tumorales, por lo general, para que se vea el efecto nocivo de la mutación tiene que ser en ambos alelos. Es decir, que tiene que ser homocigota para la mutación. ¿Está? En otro caso, con que se mutara uno de los alelos ya estábamos en problemas. Acá se tienen que inactivar los 2 alelos. Aunque hay casos, que lo van a escuchar como haploinsuficiente, que a veces con que yo mute uno de los alelos ya estoy en problema porque para que se ejerza esa función necesito los 2 alelos bien activos. De todas maneras, a los fines prácticos nos vamos a quedar que sí o sí tienen que estar mutados los 2 alelos para que se dé el caso de la pérdida de función de los genes supresores tumorales. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bien. Y después fíjense que hay una categoría que se llama genes de mantenimiento, que específicamente habla de aquellas proteínas que están involucradas en la reparación o que previenen el daño del DNA. ¿Sí? Obviamente, de vuelta, ¿cuándo va a ser un problema que estos genes estén involucrados en cáncer? Bueno, cuando haya pérdida de función. ¿Por qué va a haber pérdida de función? Si son genes que están involucrados en la reparación y prevención del DNA, cuando pierdan su función, ¿qué va a haber? Aumento de mutaciones. Y eso que va a traer más problemas desde el punto de vista del cáncer, y nuevamente suelen ser recesivos, es decir, que la mutación tiene que ser homocigota para que la función se pierda. Si ustedes se fijan, tranquilamente por las características que tienen los genes de mantenimiento, yo podría agruparlos junto con los genes supresores tumorales, porque justamente el problema es cuando pierden la función. ¿Está? Entonces van a ver las dos clasificaciones. Protoncogenes, oncogenes, genes supresores tumorales,
y la que les habla de protoncogenes, genes supresores tumorales y genes de mantenimiento, ¿sí? Pero lo que les quiero que les quede claro es que los genes de mantenimiento tranquilamente podría uno meterlos dentro de los genes supresores tumorales. Bien. Entonces, vamos a ver los protoncogenes o los oncogenes. Entonces, fíjense, oncogen es cualquier gen que codifica una proteína capaz de transformar células en cultivo. Es decir, hay una proteína, yo genero una mutación en esa proteína y eso hace que las células se transformen. ¿Sí? Pasan de ser células epiteliales, todas ordenaditas, unidas, a ser células migratorias con un perfil propiamente de células migratorias. Y lo importante es que tiene que haber una ganancia de función. Y como habíamos dicho, con que se mute un solo alelo, ya estamos en problemas, ¿sí? Entonces, ¿cuándo un protoncogen puede pasar a oncogen? Bueno, cuando está mutado. No, está bien. Sí, cuando es mutado. Cuando hay una mutación. ¿Sí? Cuando hay una mutación, está clarísimo. Y esa mutación, volvemos a lo mismo. ¿Qué tiene que generar en la proteína? Que la proteína, ¿qué le va a pasar? Una ganancia de la función. ¿Está claro? Perfecto. Entonces vamos a ver que la resultante, obviamente, de esa mutación va a ser un aumento de la actividad. Y vamos a ver que hay 4 casos en los cuales puede pasar eso. Puede haber directamente una mutación puntual en el gen, ahora vamos a ver, es decir, el reemplazo de una base. Puede haber una traslocación cromosómica y generar un gen híbrido con mayor actividad. Esto es muy común, ahora vamos a ver de qué se trata. Puede haber una traslocación cromosómica, pero en este caso no es una traslocación en la cual se genera un gen híbrido, sino que se cambia el promotor. Es decir, yo tenía una proteína X que tenía su propio promotor y se hace una traslocación y ya ahora no tiene el promotor que tenía, tiene el promotor para otra cosa, y ese promotor, si tiene más actividad que el promotor original, yo voy a tener más cantidad de esa proteína y por ende más actividad de esa proteína. Y después hay un cuarto caso en el cual se da una amplificación, es decir, ese gen se empieza a duplicar y yo lo tengo muchas veces en el genoma y empieza a aumentar su expresión. Entonces fíjense que en los 2 primeros casos claramente hay un cambio de secuencia, es decir, si yo agarro esa proteína y la miro, la secuencio, va a tener un cambio en su secuencia de aminoácidos. Pero en el caso del 3 y el 4 no hay un cambio de la secuencia de la proteína. Técnicamente la proteína es normal. Lo que yo hago justamente en este caso es aumentar los niveles de la proteína. En los casos 1 y 2 no necesariamente tiene que haber un aumento de la proteína. Y esto es interesante porque si ustedes quisieran determinar qué gen está mutado en un tumor determinado, en los 2 primeros casos, si ustedes hicieran por ejemplo, un Western blot, ¿sí? En los 2 primeros casos no necesariamente verían un aumento de la cantidad de proteína. Por ahí la cantidad de la proteína es normal o inclusive menor que la célula control, pero son proteínas más activas. En el caso 3, si yo hiciese, posiblemente vería que hay un aumento de los niveles de la proteína por Western blot. La diferencia es que si yo hiciera la secuenciación del gen, como lo vimos en la clase de biología molecular, en este caso yo veía que hay mayores niveles de la proteína, pero su secuencia, ¿cómo está? Normal. En otros casos, en el caso 1 y 2, yo no vería aumento de las proteínas, pero cuando hago la secuenciación del gen veo que hay un problema, que hay una mutación. ¿Lo ven? Perfecto. Y estos son los casos en los cuales podemos ver que los genes hay pérdida de función. Acá es bastante sencillo. Directamente a la proteína le pasa algo que pierde la función. Chao. Fíjense que los casos de pérdida de función pueden ser pérdida de función de proteínas que entran en el ciclo, para la entrada del ciclo celular, receptores de hormonas que inhiben la proliferación. No todos los receptores hormonales son pro-proliferativos. ¿Lo vieron en el caso del TGF o el TGF-beta en señalización? Bien. Fíjense, los genes supresores tumorales van a estar involucrados en control de daños en el ADN, en las proteínas proapoptóticas y enzimas que reparan el DNA, que yo les había dicho que son los genes de mantenimiento. Por excelencia vamos a ver 2 prototipos que son RBP16, en el caso de control de entrada en el ciclo celular, y en el caso de control
del daño del DNA, de la presencia de proteínas porapoptóticas, de enzimas que reparan el DNA, casi que la proteína central es la P53. Va a ser central en todo, va a estar ahí parada y cuando se altere esta se va todo al diablo. Sí. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. De dos diapositivas atrás cuando hablamos de los oncogenes. Vamos para atrás. Esta. No, una más adelante. ¿Más adelante? Sí. Ahí cuando hablas sobre la ganancia de función y aumento de la actividad, puede ser en cualquiera de esos cuatro posibles escenarios, porque por ejemplo, los primeros dos, como dijiste, cambia la secuencia y sí. la función efectivamente cambia de la proteína en sí. ¿Y los otros dos también cuentan como una ganancia de función? Sí. Cuenta como ganancia de función en el sentido que al final vos vas a tener, no hay un cambio en el gen en sí, pero hay mutaciones que están dadas por cambio de los promotores o por amplificación, que son mutaciones, que van a hacer que haya más cantidad de proteína. Pero en sí, el gen de la proteína está intacto. Claro. Es normal. Hay mayor cantidad de proteína, mayor actividad, pero no por cambios en el genoma propio de la célula. ¿Sí? Pero fíjate que son mutaciones. Hay una translocación cromosómica y otra hay una amplificación. Como que se duplica el gen varias veces. ¿Mm? Espérame un segundito, quiero ver una cosa. Ok. No, pensé que me faltaba una diapositiva. Bien. Va. Perfecto. Entonces, esos genes, esos protooncogenes, oncogenes, genes supresores tumorales que estuvimos viendo, van a terminar teniendo un impacto. ¿Sí? Entonces, fíjense una cosa. Esto es muy interesante. Si yo tengo genes de mantenimiento, genes supresores tumorales, protooncogenes, cuando se muta eso, yo estoy hablando de cambios de las características genotípicas de la célula. Y esos cambios de esas características genotípicas van a resultar ¿en qué cosa? En cambios de características fenotípicas, es decir, lo que yo veo que hacen esas células que antes no hacían. ¿Sí? Y se estableció hace unos años ya algo que se llama hallmarks o señales de identificación del cáncer. ¿Sí? Que como los dice acá son características funcionales, ¿sí? Fenotípicas, adquiridas que le permiten a las células proliferar, sobrevivir y diseminarse, que son, habíamos dicho, que eran las características del cáncer. Y lo que se reconoce del año 2000, después cuando veamos al final de la clase que viene, vamos a ver que son un montón más, pero los que yo pretendo que les queden bien presentes son estas 6 características que tienen todas células tumorales, características fenotípicas propias de esos cambios genotípicos que sufrieron. ¿Está? Hasta casi el resumen de la clase. Una es señalización proliferativa sostenida. Ahora vamos a ver ejemplos. Es decir, esa célula está constantemente proliferando porque hay una señal de tipo proliferativa que está constantemente activa. ¿Sí? Por otro lado, además va a tener evasión de los supresores de crecimiento, es decir, si hay alguna señal o algo que estaría frenando esa proliferación, la célula ya lo evade, no está funcional en esa célula. Sería, por ejemplo, piensen en la pérdida, ¿sí?, de un gen supresor tumoral. Vayamos a las varones mononucleares, después lo vamos a ver. El TGF-beta es una proteína que arresta el ciclo celular. Bueno, si se pierde la función de eso, yo estoy evadiendo esto. Perfecto. Fíjense la tercera característica. Resistencia a la muerte celular. Es decir, estas células les cuesta entrar en apoptosis. Y es lógico, porque por lo general, si yo tengo una célula que tiene todas estas mutaciones, lo más probable es que tendría que entrar a apoptosis y desaparecer del sistema, que es lo que pasa habitualmente. Todo el tiempo se están generando mutaciones, pero el sistema de control de daño del DNA lo que hace es decir, arresto, espero, si repara, sigo adelante, si no repara, afuera, apoptosis. Entonces, está perdida esa capacidad de eliminar aquellas células que tienen un problema por muerte celular.
Otra de las características que está directamente relacionada con las características del cáncer es la activación de la invasión y la metástasis. Es decir, son células que se vuelven promigratorias, invaden tejidos, son capaces de degradar matriz extracelular, pasar al torrente circulatorio e invadir otros órganos. Otra de las características que va a tener es la capacidad de inmortalidad replicativa. Ahora esto lo vamos a ver. Ustedes saben que yo agarro una célula de cualquiera de ustedes, las tomo, hago un cultivo primario, y ese cultivo primario tiene un número finito de divisiones en el cual las células entran en senescencia y después entran en apoptosis y desaparecen. Que tiene que ver justamente con el acortado de los telómeros. Bueno, estas células escapan a ese control, tienen divisiones indefinidas. Y la sexta característica básica que tienen es la inducción de la angiogénesis. Es decir, estas células tienen la capacidad de generar vasos, nuevos vasos. ¿Para qué? Para su propia irrigación y para que además esos vasos es a través de los cuales producen la diseminación a otros tejidos y generan la metástasis, que es uno de los principales problemas del cáncer. Porque yo después, si lo tengo confinado el cáncer en un lugar, como hablábamos del cáncer de colon, lo puedo sacar. Si ya disemino a otros órganos, la cosa se vuelve bastante más compleja. ¿Sí? Entonces, esas son las 6 características. Y si ustedes se fijan, como decíamos, esos hallmark o características del cáncer están directamente relacionados con procesos bioquímicos de la célula. Fíjense que si nosotros vemos el círculo, digamos lo que es el circuito proliferativo, fíjense, aparece RAS, MYC, todo esto que ahora después le vamos a poner nombres, más ustedes los nombres lo saben de esto, va a estar relacionado con esa proliferación sostenida. Fíjense que justamente acá tenemos todos factores que son de anticrecimiento, SMAD aparece acá, P16, todos inhibidores de la ciclina, P21, están relacionados con ese escape que van a tener esas células de los ciclos de arresto. Nuevamente, muerte celular, algo va a pasar acá que las células no se mueren tan fácilmente. Otra vez, el control de la estabilidad del DNA va a estar relacionado también con su capacidad de desarmar sus uniones célula-célula, célula matriz y poder migrar. Fíjense quién aparece acá, beta-catenina, APC, ven que van apareciendo. Y nuevamente, bueno, la capacidad de generar vasos. Entonces vamos a tratar de ver cómo esa reprogramación genética se traduce en esos hallmark. ¿Sí? Bueno, acá le pusimos nombres. Ustedes no se asusten porque si ustedes miran acá les parece que es una barbaridad, pero todo eso que está ahí ya lo vieron. Ya lo tienen presente, pero tranquilos, no les voy a tomar eso. Entonces vamos a ver cómo está relacionado, ¿sí?, esa señalización proliferativa sostenida, ese hallmark, respecto del punto de vista de los genes que están alterados. Entonces habíamos dicho que puede ser justamente la molécula señal, que haya mucha molécula señal, que el receptor justamente tenga algún problema que esté constitutivamente activo, o que alguno de los transductores activados por esas señales, por esos receptores, también esté constitutivamente activo y termine en cáncer. ¿Sí? Es decir, vamos a ver que va a haber oncogenes y genes supresores tumorales. Entonces, pensemos en el primer caso que habíamos dicho de las mutaciones puntuales. Cómo una mutación puntual puede desarrollar un protoncogén oncogén y que ese protoncogén esté relacionado con el hallmark de la señalización proliferativa sostenida. Fíjense, acá tengo dos receptores, HER2 y IGF, que es un factor, son todos factores de crecimiento. El HER2 es un receptor muy importante en el cáncer de mama, muy importante hacer el diagnóstico, la tipificación del cáncer de mama para este receptor, porque si las células cancerosas tienen este receptor, se puede utilizar una terapéutica dirigida directamente contra ese receptor. Eso lo vamos a ver la clase que viene, muy en términos generales, pero bien desde el punto de vista de la biología celular, porque es interesante conocer esto. Entonces, fíjense, puede ocurrir una mutación puntual que pase de un protoncogén a un oncogén. Y fíjense el caso de estos dos receptores. En este caso, fíjense, hay una mutación puntual, es decir, cambio de un nucleótido. Entonces, ese cambio de un nucleótido hace que en una posición determinada de este receptor se cambie una valina por una glutamina. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo cambio de un aminoácido hidrofóbico por un aminoácido básico, o sea, ya ahí hay un cambio y ese cambio de aminoácido, fíjense lo que hace que el receptor se dimerice, ¿ven?, independientemente de la presencia del ligando.
¿Y eso en qué se va a traducir? En que el receptor está constantemente activo, independientemente de la señal que lo activaba. Como yo les decía, este HER2 es un receptor muy importante en cáncer de mama. Y en el otro caso que vemos acá, fíjense con el EGF, el IGF, de nuevo, en este caso hay una delesión, una mutación puntual, pero ¿qué pasa? Esa mutación puntual ya no se traduce en un aminoácido, sino que se traduce, por ejemplo, en un codón de stop. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se pierde toda esa parte de la proteína, que es justamente la zona donde se uniría el ligando. Y al perder eso, estos receptores de vuelta dimerizan espontáneamente, sin necesidad del ligando, y están constitutivamente activos. Y están constitutivamente activos, ¿qué es lo que va a pasar? Hay ganancia de función, y esa ganancia de función, fíjense que va a terminar activando vías de señalización RTK relacionadas con qué vías de señalización. Con, por ejemplo, MAP quinasa, fosfatilinositol 3 quinasa, todas vías de tipo proliferativa. Bueno, este sería el caso en que esté mutado un receptor. Yo les había dicho, puede estar alterado el ligando, es raro, alterado el receptor o alterado los transductores, que son las proteínas que se activan por activación del receptor. Fíjense quién aparece acá, un viejo conocido de ustedes, la proteína RAS. Recuerdan que esa proteína RAS podía activar la vía de RAF, que va a la MAP quinasa, la vía de la PI3 quinasa y otra vía de señalización que ustedes no la vieron, pero quédense con RAF, PI3 quinasa, que termina activando ERK y termina activando AKT, y todo tiene que ver con supervivencia y proliferación. Entonces fíjense esta proteína RAS acá lo ven, ¿se acuerdan que la proteína RAS era una GTPasa? Es decir, cuando unía GTP se encontraba activa, cuando hidrolizaba ese GTP se inactivaba. Y justamente la activación del receptor lo que hacía era inducir que esa proteína RAS intercambie GDP por GTP. ¿Me van siguiendo? ¿Se acuerdan de señal de transducción? Por eso les digo, es como una clase que recuerda todo lo anterior y le ponemos mutaciones, nada más. Entonces fíjense que esa proteína RAS, lo que puede hacer, obviamente ya lo vimos, RAS, RAF y toda la vía de las MAP quinasas. Entonces si esa proteína está constitutivamente activa, es un problema. Entonces si ustedes se fijan, hay una mutación, nuevamente estamos dentro de las mutaciones puntuales. Fíjense, en la glicina número 12, si hay una mutación, la proteína pierde la función GAP. ¿Qué dijimos que hacía esta proteína? Unía GTP y con el tiempo lo hidrolizaba y pasaba a GDP y se inactivaba. Ahora, si hay una mutación en el sitio catalítico de esa proteína que impide que la proteína RAS hidrolice GTP, una vez que la proteína RAS fue activada y se unió GTP, queda constitutivamente activa porque no puede hidrolizar ese GTP a GDP. Una mutación puntual, ¿sí? ¿Y eso qué termina haciendo? Termina haciendo que se activen todas las vías de señalización en la cual está involucrada RAS y que son justamente directamente proliferativas. Fíjense esto, la alteración de RAS constituye o participa de un 20 o un 30% de los cánceres humanos. Sí. No puede hidrolizar GTP a GDP. Claro. Pierde la capacidad de hidrolizar GTP a GDP, entonces nunca se desactiva. Esto para los que les gusta Harry Potter, fíjense, dice, siempre que pasa algo malo están ustedes tres involucrados. Bueno, RAS, P53 y c-KIT, que es una proteína específica de un cáncer, que de donde lo saqué hablaba de ese cáncer, pero van a ver que sobre todo P53 y RAS están siempre jodiendo ahí cuando hay un tumor. Sí. Sí. Bien. Fíjense acá en un poquito más de detalle. Proteína RAS, ¿se acuerdan bien la SOS del receptor? Intercambia GTP, hidroliza GDP. Y fíjense que siempre hay proteínas que favorecen esa hidrólisis. Por ejemplo, acá aparece una que se llama NF1. ¿Sí? Esa NF1 lo que hace es favorecer la hidrólisis. Entonces, si está mutada, ¿qué es lo que va a pasar?
GTP, RAS no va a poder hidrolizar GTP y se va a mantener activo. No porque esté mutada RAS, sino porque está mutada la proteína que favorece la actividad GTP de RAS. Y en ese caso, si ustedes se fijan, como NF1 lo que hace es inactivar una proteína que es proproliferativa, en realidad NF1, ¿qué sería? Un gen supresor tumoral, porque cuando pierde su función se termina activando una vía de señalización proproliferativa. ¿Lo ven? ¿Sí? NF1 lleva su nombre de la neurofibromatosis, que es una enfermedad en la cual, no les traje fotos porque es bastante impresionante, se empiezan a generar como fibromas, neurofibromas, es decir, de tejido nervioso, se hacen como si fuesen tumores y aparecen en la piel, cara, en todos lados. Y bueno, justamente se le puso este nombre porque se vio que en esos pacientes que tienen neurofibromatosis de tipo 1, lo que suele estar alterado es esta proteína. ¿Está? En ese caso no son tumores malignos, son benignos, pero son bastante impresionantes. Entonces fíjense cómo se empieza a entrelazar las cosas. Acá yo tengo una protoncogen que va a ver aumentada su función porque está disminuida la actividad de un gen supresor tumoral. Bueno, otra de las formas que nosotros habíamos visto por las cuales podríamos tener un inconveniente. ¿A qué hora termina la clase? Siempre me olvido. 2:15. Bien. Vamos bien. No, vamos bien. También tenemos tiempo. Si están muy cansados, me levantan la mano y dicen hasta acá llegamos, cortamos acá y seguimos la que viene. No pasa nada. Venimos bien con el tiempo. Entonces, fíjense. Seguimos hablando de genes involucrados. ¿Sí? Acá va a aparecer de qué hallmark estamos hablando. Es decir, link hallmark, característica fenotípica con característica genotípica, pero ahora vamos a ver cómo un protoncogen, volvemos a los protoncogenios oncogenes, puede generarse por una translocación cromosómica generando un gen híbrido de mayor actividad. Bueno, esta es clásica, ¿sí? Es la translocación, fíjense, entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Es decir, hay una translocación cromosómica. Un pedazo de cromosoma se va para un lado, otro pedazo de cromosoma se va para el otro. Y se termina generando estos cromosomas. Un cromosoma 9 que tiene un fragmento del cromosoma 22 y un cromosoma 22 que tiene un fragmento del cromosoma 9. Ese cromosoma 9, translocación 9-22, es tan característica que tiene nombre propio. Se llama cromosoma Filadelfia. ¿Sí? Es decir, muchas veces agarran y cuando se hace un cariotipo, es decir, se ven todos los cromosomas, se ve que aparece un cromosoma con una característica muy particular que se llama cromosoma 22, cromosoma Filadelfia. O sea que es una translocación que puede ocurrir con una frecuencia bastante interesante. Y lo que pasa en esta translocación, ¿sí? Bueno, cromosoma Filadelfia, es que se hace una translocación entre una tirosina quinasa, que es ABL, junto con BCR, y se genera que la BCR es una GTPasa, no se sabe muy bien todavía cuál es la función puntual, es una GTPasa, pero que se haga esa translocación termina generando una proteína de fusión, es decir, una proteína nueva, por así decirlo, que se llama BCR-ABL, y esa proteína, fíjense que hace, fosforila factores como JAK2, STAT5. ¿Y qué le pasa a esa proteína nueva que se generó por fusión? Es constitutivamente activa y fosforila factores de transcripción involucrados con la proliferación celular. ¿Cómo se puede detectar? Vamos a clases anteriores. ¿Cómo se puede detectar la presencia de esa translocación del cromosoma Filadelfia? ¿Se acuerdan de esto? Del FISH. Bueno, microscopía de fluorescencia. Agarro, tomo una determinada secuencia del DNA que yo conozco, le pongo un fluorocromo y eso se lo pongo a la célula y después lo miro por microscopía de fluorescencia. Este es el cariotipo con todos los colorcitos, no importa, pero fíjense, acá lo que se hace es lo que corresponde, fíjense, a la proteína ABL, yo le pongo una sonda, es decir, un fragmento de DNA que tiene la secuencia específica del gen ABL con una sonda roja.
Y a la BCR le pongo una sonda, es decir, una secuencia de DNA que se va a hibridar con el gen BCR y le pongo un fluorocromo verde. ¿Está? Entonces, si yo viera una célula normal, fíjense, no miren esto ahora, si yo viera una célula normal, vería acá BCR verde y ABL rojo, por separado. ¿Por qué? Porque están en dos cromosomas distintos. Ahora, cuando hay una traslocación, fíjense lo que pasa. Ahora ya en ese cromosoma yo veo un pedacito verde, un pedacito rojo y un pedacito amarillo. ¿Por qué? Porque hay superposición, hubo traslocación y veo esa superposición de los dos fluorocromos porque ahora dos cosas que estaban en cromosomas distintos están en el mismo cromosoma. Veo la superposición en amarillo a pesar de que empieza un gen y termina un gen y empieza el otro, porque al estar tan cerca yo no lo puedo resolver por microscopía óptica, entonces los veo como que están prácticamente en la misma posición. La superposición de verde y rojo da amarillo. ¿Está? Entonces, fíjense cómo por microscopía de fluorescencia yo hago un diagnóstico de cromosoma Filadelfia. Esa traslocación, ¿lo ven? ¿Estamos? ¿Sí? Bien. No está ampliado para que lo vean. Eso va a pasar ahora. Bueno, ahora vamos a ver el tercer caso, con lo cual podemos generar un protoncogen. Translocación cromosómica y cambio de promotor. Acá ya no hay mutación del gen propiamente dicho, pero hay una mutación que hace que aumente la expresión de ese gen en cuestión. Miren de vuelta otra vez, volvemos con los mismos problemas, con otra translocación, en el cual tenemos un cromosoma 8, un cromosoma 14, y el problema acá grave es que en el cromosoma 8 tenemos CEMIC. ¿Se acuerdan de CEMIC? Proteína que se expresa, ¿sí? Justamente es una de las genes de expresión temprana que va a inducir la expresión de genes para entrar en G1S, CEFO-CEMIC. Esto tiene un ciclo, obviamente, en el cual aumenta y se degrada. Pero ¿qué es lo que va a pasar acá? Esta translocación va a hacer que un promotor de inmunoglobulina, que es un promotor que está muy activo en la célula, pase de estar modulando la inmunoglobulina a unirse por translocación cerca del gen de CEMIC. Entonces CEMIC ahora ya no es regulado por su promotor propio, tan elegante y específico que produce estos aumentos tan puntuales en la entrada del ciclo celular, sino que tiene un promotor de inmunoglobulina. Entonces va a estar activo mucho tiempo. ¿Es el promotor del 14? Sí, es el promotor ese que funciona para una inmunoglobulina, ahora funciona para, se le puso al lado a MYC. Entonces tenés una actividad sostenida y elevada de MYC. No porque MYC se haya mutado, sino porque hay una mutación que cambió el promotor. Y de vuelta, fíjense cómo yo puedo ver por hibridación, es una microscopía de fluorescencia, no inmunofluorescencia, perdón, cómo puedo ver el gen de MYC y el gen de la promotor de la inmunoglobulina que terminan colocalizando. Y el cuarto caso yo les dije que era de la amplificación, es decir, un gen que se empieza a amplificar o duplicar en el genoma. En este caso, fíjense de vuelta, es para NMYC, fíjense como en azul tengo una sonda que marca cromosomas, en el caso del cromosoma 4 lo veo en rojo y acá veo como en verde una sonda para ver MYC. Y fíjense como hay un montón de MYC, es decir, una duplicación de los genes de MYC. Eso va a terminar, ¿qué va a hacer? Que haya mucha expresión de genes de MYC. ¿Pero por qué será eso? También se llama, son mutaciones, cambios genéticos, en los cuales se empieza a ver una duplicación del genoma. Van a ver que eso pasa mucho cuando vean genética y citogenética, van a ver que pasan esas cosas, ¿sí? En la cual se empiezan a duplicar o generar duplicaciones de los genes. No, el rojo te está marcando un cromosoma en particular, pero fíjate cómo este cromosoma, que es el cromosoma 4, que era el que tenían, ¿dónde estaba? Acá me fui al diablo, perdón. El cromosoma, ¿por qué está marcando el cromosoma 4 acá? No me acuerdo, no importa, no le hagan caso a esto. Fíjense, porque en otro caso era con una translocación y este es NMYC, es otro gen, perdón. Es anterior, es para el neuroblastoma. Es una proteína MYC propia del sistema nervioso, que es muy característica del sistema nervioso. Entonces lo que les quiere mostrar acá es que este MYC que está en este cromosoma, fíjense cómo está amplificado en el cromosoma 4 de estas células. Como que tiene un montón de MYC
un chorizo enorme de mix por amplificación, ¿sí? Porque es otra MIC, perdón, no es la de la anterior. ¿Se amplifica en el mismo cromosoma? Sí. No, acá no hay translocación, hay amplificación en el mismo cromosoma, ¿sí? No hay ninguna translocación. Acá están todos los cromosomas, no hubo cambio. Lo que te está mostrando es que un cromosoma, fíjense, y acuérdense que esto es heterocigoto, no hace falta que estén mutados los dos alelos. Acá tenés el cromosoma 4 perfectamente bien, acá tenés el cromosoma 4 en el cual tenés un montón de MIC, que se fue por amplificación. Esto, fíjense, se da en neuroblastoma, por eso viene de NMIC, ¿sí? Y no tiene que ver con la anterior MIC que le estabas mostrando, que está en el cromosoma 8. Bien. Entonces ahora vamos a los genes supresores tumorales. Y vamos a ver algunos ejemplos de genes supresores tumorales que obviamente van a estar relacionados con las vías de señalización que tengan que ver con el arresto del ciclo celular y nuevamente con el control del ciclo celular y con la inducción de la apoptosis. Entonces vamos a ver cómo una célula se puede escapar a esta señalización a evadir lo que son las respuestas antiproliferativas. De vuelta, puede ser que esté mutado el receptor, los transductores o las proteínas propias del control del ciclo celular. Vamos a ver algunos casos ahora. Bueno, esto es lo que les decía recién, que me dijeron que ya lo vieron. Años anteriores a veces no se daba, lo que es el TGF o TGF, que si bien tiene un nombre que se llama Transforming Growth Factor, entonces uno piensa, bueno, debe tener que ver con aumento de la proliferación. No, tiene un nombre que no tiene que ver, tiene un nombre que le hace mala fama, porque en realidad el TGF, cuando se une a todos estos receptores que tiene acá, termina activando la proteína SMAD, y esa proteína SMAD, fíjense que cuando se fosforila, forma este tetrámero, ese tetrámero expone el sitio de localización nuclear. ¿Se acuerdan del sitio de localización nuclear? ¿Sí? Se trasloca al núcleo y acá fíjense lo que hace justamente es, ¿ven?, promover lo que es la expresión de proteínas involucradas en el arresto del ciclo celular. La clásica es la P15, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, cualquier mutación que haga que tenga pérdida de función el receptor, la actividad del receptor, pérdida de función de las SMAD, ¿sí?, va a terminar repercutiendo en ¿qué? En una disminución de la expresión de una proteína de arresto del ciclo celular. Entonces, cuando nosotros hablamos que la resultante del aumento de la proliferación se da por una pérdida de función, recuerden, estamos hablando de qué tipo de genes. ¿Oncogenes o supresores tumorales? Supresores tumorales, genes que participan del arresto y que cuando pierden su función favorecen la proliferación, ¿sí? Entonces fíjense, P15 es una proteína de las que une ciclina CDK en la fase G1 temprana, y lo que va a hacer todo este TGF con la SMAD es aumentar P15. Si todo esto está mutado y no funciona, disminuyen los niveles de P15, disminuye la capacidad de arrestar la acción de ciclina D y CDK4, y eso termina repercutiendo en ¿qué? En un ciclo celular más activo. ¿Se acuerdan del ciclo celular? ¿Sí? Ahora vamos a entrar en el ciclo celular un poco. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Porque veo caras de terror. Bueno, no siempre tiene que ver con la activación de una vía que sea antiproliferativa. También piensen, como lo habíamos visto en el caso del NF1 o el factor neurofibromatosis de tipo 1, que haya proteínas que cuando están activas desactivan vías de señalización proliferativas. Entonces acá, ¿se acuerdan de la PI3 quinasa que activa AKT y AKT activa un montón de cosas? Pero al final, medio que AKT termina favoreciendo la proliferación, el crecimiento, la inhibición de la apoptosis. Entonces AKT es una proteína bastante protoncogénica, digamos, bastante relacionada con la proliferación. Entonces va a aparecer justamente una proteína que lo que va a hacer es desactivar de alguna manera la vía de AKT. ¿Que quién es? PTEN. ¿Recuerdan a PTEN? ¿Sí? Bueno, PTEN justamente
¿Se acuerdan que la PI3 quinasa generaba fosfatilinositol trifosfato que se activaba, la PKD, y esa PKD activaba KT y bueno, crecimiento tumoral y supervivencia. Y Petén lo que hacía, ¿qué era? Degradar fosfatilinositol trifosfato a fosfatilinositol difosfato, es decir, que hacía la acción contraria a PI3 quinasa. Entonces, Petén, de alguna manera, está regulando la activación de esa vía. Si Petén pierde acción por alguna mutación, ¿qué pasa? Va a haber fosfatilinositol trifosfato todo el tiempo, no se va a degradar, va a activarse la vía de la KT y vamos a tener una estimulación de la proliferación. Entonces, Petén, ¿qué es? Es una fosfatasa, estamos de acuerdo. Pero desde el punto de vista del cáncer, ¿qué es? Supresor tumoral, ¿está? Bueno, ya cuando les preguntan en el examen un ejemplo de supresor tumoral, ya saben. ¿Sí? Si está mutada, hace que... Mutación con pérdida de función. ¿Está? Si pensarlo al revés, si Petén tuviese, ¿qué podría ser? Que Petén tenga una mutación que le hace ganar función, fosfatilinositol trifosfato estaría degradándose constitutivamente y todo el tiempo fosfatilinositol difosfato, con lo cual no se activaría la PKD y no se activaría AKT, entonces habría una disminución de la proliferación. Desde el punto de vista del cáncer, desde el punto de vista fisiológico de la célula puede llegar a ser un problema, pero desde el punto de vista del cáncer no. Estoy apagando una vía proliferativa. Y en este caso se activaría. En el caso de que Petén tenga una mutación de pérdida de función, porque es un gen supresor tumoral, fosfatilinositol trifosfato está todo el tiempo, activa PKD, activa KT y todo lo que ustedes ya saben. ¿Está? Por eso les decía, medio que es como retomar todas las cosas que ustedes ya vieron en función de los hallmark y los genes involucrados en el cáncer. Miren esto. AKT mutada se encuentra en tumores cerebrales, glioblastomas y astrocitomas y también en los melanomas. Sí, o sea que todo lo que les estoy mostrando son todos ejemplos de cánceres y que tienen bastante frecuencia, no estamos yendo a cosas raras. Bueno, seguimos viendo genes que pueden estar mutados en el hallmark de evasión de supresión del crecimiento. Entonces ustedes se acuerdan, lo vieron hace poquito, que para pasar de G1 a S, ¿qué tenía que pasar? Se censa el medio, cuando el medio se censa y no hay factores de crecimiento, aumenta P16, pero después P16 disminuye, si hay factores de crecimiento. La ciclina D con la CDK4 se unen, empiezan a fosforilar, empiezan a activarse ¿qué cosa? Activa y fosforila sobre todo el factor RB. El RB se fosforila, se hiperfosforila, libera E2F. E2F es un factor de transcripción que favorece la síntesis de ciclinas y CDKs de la fase S. ¿Sí? A su vez, cuando aumentan esas ciclinas de fase S, ¿se acuerdan que fosforila? ¿A qué cosa fosforila la ciclina, la CDK2 de fase S? Una de las cosas que fosforila o participa es en la señalización de proteínas como la P21, que la fosforila. Al fosforilarla, la reconoce el ESF, la ubiquitiniza y la degrada y se pierden las proteínas que controlan la ciclina CDK y se entra en S. La cara de terror de todos, pero recuerden que esos son los puntos de control irreversible del ciclo celular. Pero vamos a verlo más sencillo. Lo hice complicado por gusto nomás. Entonces, P16, fíjense que se une y arresta. Entonces, si hay factores, pérdida de los factores de crecimiento, aparece P16, se une al complejo ciclina CDK y deja de actuar. Por ejemplo, en el cáncer de cuello de útero hay una mutación de P16. ¿Saben quién tiene mutada P16 también? Estuvieron trabajando todo el cuatrimestre con una que tiene mutada P16. Las MDSK. Las MDSK son una línea que tiene mutada P16 y no son tumorales, ¿ven? Porque le faltan otras mutaciones. Pero bueno, en cáncer de cuello de útero hay una disminución de la actividad de P16. Obviamente P16, si es una proteína que se une al complejo ciclina CDK y le impide su acción, ¿qué tipo de gen será? Supresor tumoral. Bien. Entonces, fíjense, bueno, esto es interesante porque en un mismo locus encontramos a P15, que es la que hablábamos recién, P16 y P14, que P14 es justamente la que va a inactivar
a la proteína MD, no la ven de ahí, MDM2, que es la proteína que está involucrada en la degradación de la P53. Es decir, en un mismo locus hay 3 proteínas fundamentales para el control del ciclo celular, pero no importa. Entonces, fíjense, mutaciones de P16, ¿en qué terminan? En un aumento. No solo el P16, es una de las mutaciones, siempre recuérdenlo. Y lo que les decía recién, el complejo ciclina CDK, ¿qué hace? Fosforila RB. Cuando el fosforila RB se encuentra fosforilado, libera el factor E2F. El E2F es un factor de transcripción que va a inducir la expresión de las ciclinas propias de la fase S. Entonces acá empiezan a aparecer otros factores, como por ejemplo RB, que ahí me pregunto ahí si es la proteína del retinoblastoma. Sí, y fíjense que muchas de estas proteínas llevan nombre de patologías. ¿Por qué? Porque se descubrió que cuando esas proteínas perdían función, desencadenaban esas patologías. Una de las que lleva nombre de patología es la proteína RB o del retinoblastoma, que fíjense que se encuentra mutado o aparece el retinoblastoma en 1 de 15.000 nacidos vivos. Es una frecuencia muy muy alta. De hecho, uno de los primeros exámenes que se le hace a los niños cuando recién nacen, en los primeros meses de vida, es el análisis oftalmológico para ver este tipo de cosas. Eso que ven ahí, ese nene tiene en un ojo un retinoblastoma. Hay tratamiento, pero en la gran mayoría de los casos la solución es quirúrgica. Hay que retirar el ojo, es un tumor de retina. ¿Sí? Cuando la proteína del retinoblastoma está mutada, las genes de acción tardía están siempre funcionando, entonces hay más proliferación. Exactamente. El problema con la proteína del retinoblastoma, de vuelta. El retinoblastoma es una proteína que secuestra al E2F. Entonces, si el retinoblastoma pierde su función, E2F está constantemente liberado y eso favorece la aparición. Es muy común, la proteína retinoblastoma, en realidad, uno puede ser heterocigota y aparecer con el tiempo, ¿sí? Hay veces que son espontáneas, pero bueno, si ustedes se fijan, 1 de 15.000 nacidos vivos, ¿qué quiere decir? ¿Solamente esa retina tiene mutación en esa proteína? No, porque tenemos un cáncer de retina, pero el hecho de que esa proteína, ese supresor tumoral, ya desde nacimiento esté mutado, hace que exista una gran predisposición a generar cáncer, incluso en pacientes pediátricos. No quiere decir que un adulto no genere no tenga una mutación del retinoblastoma y con los años gane mutaciones y genere un retinoblastoma. Pero fíjense cómo la aparición o la mutación de una de las proteínas del retinoblastoma, por lo general, cuando la mutación es heterocigota, de los genes supresores tumorales, que yo les había dicho que no hay clínica todavía, no se ve esto. Pero es un paciente que con los años puede generar un cáncer por mutación del otro alelo del retinoblastoma. Por lo general, el paciente pediátrico ya es homocigota para la mutación del retinoblastoma, es decir, tiene mutados los 2 alelos al momento del nacimiento. Y eso claramente es hereditario. ¿Qué es lo que pasa? Por lo general hay uno que se hereda y otro que es espontáneo. Si se hereda los 2, bueno, pasa esto. Si no, con el tiempo aparece la otra mutación. De vuelta, si tengo las 2 mutaciones, estoy en problemas. Si tengo una, tengo más chance de ganar la otra. Si no tengo ninguna de las 2, puede ser que en el transcurso de mi vida nunca yo tenga un retinoblastoma, al menos por este origen, por mutación de la proteína del retinoblastoma. ¿Está? Y el retinoblastoma, de vuelta, ¿qué tipo de gen es? Lo que estamos viendo es un gen supresor tumoral, ¿está clarísimo? Piensen en la función y piensen qué pasa. Si pierde función y se genera el cáncer, es supresor tumoral. Si pierde la gana función y eso hace que aparezca mayor proliferación, es un protooncogen que pasó a oncogen. Es así de sencillo. Analicen la vía, analicen lo que se le está preguntando, la vía de señalización o el punto de control del ciclo, y enseguida pregúntense, ¿qué pasa si no funciona? ¿Hay más o menos proliferación? Si no funciona y hay más proliferación, supresor tumoral. Si no funciona y hay menos proliferación, veamos. Y si gana función, hay más proliferación, protooncogen. Ese es el razonamiento que tienen que hacer para todo. Obviamente, yo les voy a dar algunos ejemplos, pero está repleto. Imagínense de que todas las proteínas que están involucradas en la proliferación o el arresto del ciclo están directamente relacionadas con el cáncer y pueden estar mutadas. Les estoy dando los ejemplos más habituales, más clásicos y algunos. Si no, no terminaría más esta clase. La otra cuestión
que hemos dicho, es la resistencia a la muerte celular. Y acá aparece la vedette de esto, que es la P53. Porque P53, ustedes ya lo estuvimos viendo, P53 es una proteína que, si hay daño en el DNA, fíjense, doble rotura, horquilla de replicación detenida, apareamiento incorrecto, daño de nucleótidos, acuérdense, activaba ATM, ATR, CHK1, CHK2, todo eso terminaba generando una estabilización de la P53. Acuérdense que la P53 se está constantemente sintetizando y constantemente degradando. Si por alguna razón se fosforila, ya no se puede degradar y de esa manera no se puede ubiquitinizar, y al no ubiquitinizarse no se degrada, aumenta P53. Si aumenta P53, lo primero que hace es aumentar P21. P21, que es una proteína que se une a complejo ciclina CDK y frena el ciclo. Si la cosa ya viene tan mal que pasa el tiempo y no se repara el DNA, bueno, es bastante práctica la P53. Induce la expresión de genes proapoptóticos. Chau, se muere la célula. Entonces, fíjense que si esto se jode todo. ¿Sí? Nada, para que recuerden, fíjense acá, P21 en G1, ¿quién aparece? P53, 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 está en todos lados P53. Acá lo de la ubiquitinación y lo que yo les decía, ¿sí? Fíjense que P53, ¿qué pasa? Está en más del 50% de los cánceres humanos. Después vamos a ver, más adelante, en la clase que viene seguro, cómo el humo del cigarrillo se la agarra puntualmente con la P53. Nada, a manera de recordatorio, fíjense, todo lo que hace P53, porque nosotros, fíjense, P53, P21, ¿sí? Noxa y Puma, proapoptóticas, aumento de la autofagia. Miren que aparece también, aparece mTOR, disminución de la autofagia, aumento de la apoptosis. Es decir, si ustedes tienen que pensar a P53, la tienen que pensar como una proteína que esté involucrada tanto en el arresto del ciclo celular como en la inducción de la apoptosis. Entonces, yo les había, de la apoptosis, bien digo, como yo les había dicho, P53 es central en todos los procesos. Vuelvo a preguntar, P53, ¿qué es desde el punto de vista de los genes, cómo se clasifican los genes para los cánceres? Supresor tumoral. Está clarísimo, cuando se pierde la función se va todo el diablo. Perfecto. Bueno, ya vamos terminando. Y otro de los hallmarks, o sea, ya vimos activación sostenida, evasión de los controles antiproliferativos, vimos también la posibilidad de la evasión de la apoptosis y otro de los hallmarks que teníamos que ver era aumento de la migración. Y acá aparece un conocido de ustedes o una conocida de ustedes que es la beta-catenina. Entonces, si yo tengo una célula epitelial, la célula epitelial no es migratoria, es una célula que le cuesta bastante migrar. Entonces, si ustedes se imaginan, epitelio, piel, yo tengo una herida y una de las cosas que ocurre es que esas células epiteliales tienen que hacer una transformación en la cual adquieren características promigratorias. Es decir, pierden características mesenquimáticas, pierden características epiteliales y ganan características mesenquimáticas. Y eso es la transición epitelio-mesénquima. Y es totalmente normal. Si no, yo no podría cerrar una herida de mi piel. No podría reconstituir un órgano si no hubiese esa transición epitelio-mesénquima. El problema de vuelta es cuando la cosa se va de los controles habituales. ¿Está? De hecho, la transición epitelio-mesénquima en el desarrollo embrionario es central. ¿Está? Bien, entonces, una de las proteínas involucradas en la transición epitelio-mesénquima es nuestra amiga la beta-catenina. La beta-catenina tiene una particularidad, es una proteína bastante interesante, porque ustedes ven que acá en condiciones, podríamos decir, basales, rápidamente se encuentra secuestrada por APC, acá aparece APC, la APC que vimos al principio de una de las primeras mutaciones que podía aparecer en la generación de los pólipos en el cáncer de colon, aparece APC y fíjense lo que hace todo este complejo, fosforila beta-catenina y eso va a degradación.
Ahora, si se activa la vía del WNT, ya la vieron, secuestra axina, se desarma todo este complejo y beta-catenina queda libre para andar dando vueltas por ahí. ¿Y a dónde se va a parar? Al núcleo. Y en el núcleo tiene la particularidad de activar genes proliferativos y de disminuir las expresiones de genes propios de las células epiteliales. ¿Sí? Que básicamente lo que va a terminar generando es el proceso de transición epitelio-mesénquima, debería decir ahí, no apareció. ¿Está? Que es como yo les decía. Fíjense, células epiteliales que tienen ecaderina, SO, bueno, un montón de marcadores proepiteliales, empiezan a adquirir estas características mesenquimáticas y ya expresan, por ejemplo, vimentina, que es un filamento intermedio propio de la célula mesenquimática, no está presente en la célula epitelial, y aparecen unos factores de transcripción bastante particulares como son SNAIL, SLAG y demás. Y todo esto, fíjense que va a terminar generando la disminución de las proteínas de adhesión, como ecaderina. Ecaderina es la principal proteína que lo que hace es generar la unión célula-célula, ¿se acuerdan? Y acá hay algo particular, que medio que no se sabe qué es primero, si el huevo o la gallina. ¿Sí? Algunos ustedes leen algunos trabajos, les va a decir que primero es la beta-catenina, pero que después otros le van a decir, y que fíjense que cuando se libera beta-catenina, una de las proteínas que inhibe su expresión, ¿de quién es? Es de caderina. Entonces, esto, de formar este epitelio tan bonito, ya no va a ser posible y vamos a ir hasta esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa primero? Porque si ustedes se acuerdan, la unión célula-célula, la unión adherente, ¿cómo está constituida? Por ecaderina, beta-catenina y alfa-catenina, y eso se une al citoesqueleto de actina. ¿Se acuerdan de eso? Bien, perfecto. Entonces, si de alguna manera ecaderina deja de estar funcional o le pasa algo, por ejemplo, una mutación de caderina, no se puede generar esta unión adherente. ¿Y a dónde va a ir a parar beta-catenina? Al citoplasma, al citosol. Van a ir dando vuelta ahí. ¿Y qué puede pasar? Que esta vía del WNT esté alterada también o que esté siendo funcional y esa beta-catenina que antes se degradaba, ahora puede que no dé abasto el sistema para degradar beta-catenina, y esa beta-catenina, ¿qué hace? Se va al núcleo y como de vuelta, ¿qué hace? Bloquea la expresión de caderina. Es decir, que es como una especie de loop positivo. Si se desarma la unión adherente, queda beta-catenina se va al núcleo, si se va al núcleo disminuye la expresión de caderina y eso es un loop que lo que va a terminar generando es que esas células epiteliales, en vez de estar todas unidas a la matriz, se transforman en células mesenquimáticas. ¿Y la célula mesenquimática qué hace? Migra. Y como habíamos dicho, una de las características de los hallmark del cáncer es la capacidad que tienen las células tumorales de ¿qué? De migrar e invadir nuevos órganos. Fíjense, se ve bastante mal acá, pero una de las cosas que genera esta transición epitelio-mesénquima es que estas células empiezan a expresar proteínas que son capaces de degradar la matriz extracelular. Entonces, pierden esa unión, se vuelven migratorias, producen proteínas capaces de degradar la matriz extracelular, van invadiendo la matriz extracelular, se meten al torrente circulatorio y ¿a dónde van a parar? A otro órgano, y eso favorece la metástasis. Entonces, justamente esta transición epitelio-mesénquima está muy presente en las células tumorales y de hecho se considera un hallmark. ¿Sí? Apareció fecha de vencimiento así muy fuerte de golpe. ¿Sí? Entonces, otra de las cosas que vamos a ver, como yo les decía, para terminar de cerrar el ciclo, esta capacidad de crecer, de migrar, de invadir, termina yendo al torrente circulatorio y hace la metástasis, que es uno de los puntos centrales que se quiere atacar cuando se trabaja en terapéutica contra el cáncer. ¿Por qué? Porque si yo puedo contener un tumor en el órgano primario, es mucho más fácil de tratar de un tumor que empieza a invadir diferentes órganos. ¿Sí? Bien, vamos con los dos últimos hallmark. Uno que es la capacidad de inmortalidad replicativa y el otro que es la angiogénesis, que lo vamos a nombrar porque acá no vemos angiogénesis en este curso, pero más o menos algo entienden ustedes para que se lleven la idea. Entonces, el quinto hallmark que nos falta es la capacidad de inmortalidad replicativa. Y como yo les dije, ¿quién aparece ahí? Los telómeros. ¿Se acuerdan de los telómeros? Bueno, si ustedes se fijan, cuando se va produciendo la duplicación del DNA, siempre tenemos una hebra que no tiene ningún problema y una hebra que hay que ir metiéndole
fragmentos de RNA para que la polimerasa pueda copiar, que eso después se degradan y se completan y se hace la unión, ¿sí? La hebra retrasada. Entonces fíjense lo que pasaría al final. Acuérdense que los cromosomas en la bacteria tienen la suerte de ser circular, entonces no tiene este problema, es circular, pero el nuestro son lineales. Entonces al final, si ustedes se fijan, después de hacer la duplicación de las dos hebras, la hebra rezagada, cuando se degrada este primer, ¿qué le pasa acá? No tiene dónde agarrarse la polimerasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Este gen, esta molécula de DNA, le va a terminar faltando un pedazo del último gen. Entonces, ¿qué hizo? La naturaleza generó lo que son las telomerasas, que a pesar de que tiene un nombre que uno pensaría que degradan porque terminan en asas, porque es telomerasa, no, en realidad lo que hace es sintetizar el telómero. Y el telómero, básicamente, la telomerasa lo que hace es una retrotranscripción, tiene este moldecito, ustedes ya lo vieron, entonces a partir de este molde, ¿qué hace? Copia un montón de secuencias acá, en esta hebra que va a ser la rezagada, de T, bueno, en realidad en las dos, T, T, G, G, T, T, G, G, T, T, larguísimas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando el DNA se duplique, va a perder un cachito, esta última hebra, pero ¿qué va a perder un cachito? De esto, que no es nada, es telómero. Pero bueno, si a cada duplicación va perdiendo un cachito, eso se va cortando y en algún momento se pudrió todo porque se acabó el telómero. Por eso digo que tenemos fecha de vencimiento nosotros como organismos. Y esa fecha de vencimiento que se nos pone con los telómeros tiene una función, que es, si yo aumento la cantidad de divisiones de una célula a medida que se divide una célula, ¿qué le pasa? Gana mutaciones, porque las mutaciones ocurren espontáneamente. Entonces, sabiamente la naturaleza, aunque nos cueste aceptarlo, lo que hizo es decir, bueno, ok, te dividís vos células 70 veces y después ya está. Tiempo suficiente como para que dejemos descendencia y nos dejemos de embromar. Básicamente la evolución es eso. La evolución darwiniana, dejamos descendencia y después casi que nos volvemos una molestia porque empezamos a consumir recursos que podrían ser para los nuevos integrantes de la población. Entonces, básicamente entramos en una senescencia y desaparecemos. Es así, es triste porque estamos conscientes de qué pasa, pero naturalmente es así. Entonces, por eso tenemos fecha de vencimiento. Pero, bueno, esto es la síntesis, esta no la vamos a ver, ya lo vieron. ¿Sí? Pero si ustedes se fijan, en la etapa embrionaria hay un montón de actividad de la telomerasa. Después, en las células somáticas, empieza a haber un acortamiento de esos telómeros hasta un momento que se acortan tanto los telómeros que va a entrar en funcionamiento, ¿quién? P53, o sea, el gen está mal, algo está mal. Hay un cacho de DNA que no se pudo replicar. ¿Qué está pasando? Hay algo que está mal, algo está mal. Aparece P53, frena el ciclo. Acá en este caso no va a poder hacer más que frenar el ciclo. Y como eso no se va a corregir, ¿a dónde va? Apoptosis. Por eso es que cuando nosotros hacíamos un cultivo primario, ¿se acuerdan? Que tenía un número de divisiones finitas. Yo tomaba una célula de un organismo, la cultivaba y a las 50 divisiones supuestamente, chao, entraba en senescencia. Pero, las células tumorales se escapan a esto. Hay varias teorías cómo se escapan. En algunos tumores es cierto que hay una mayor actividad de telomerasa, en otros no. Pero fíjense que si P53 anda metida en el asunto de vuelta, si P53 está mutada, de vuelta, lo que es el control por el acortamiento de los telómeros se pierde. Entonces, de vuelta, por eso P53 es tan importante y por eso P53 está en más del 50% de los tumores, porque P53 participa del arresto del ciclo celular, de la inducción de la apoptosis y también participa en el acortamiento de los telómeros. Entonces, en 3 hallmark aparece P53. Si se muta P53, fíjense que genéticamente la célula ya está ávida de tener esos 3 hallmark espantosos del cáncer. Bueno, esto no importa. Y vamos a terminar con la angiogénesis. Este también es súper interesante. Ya hace un tiempo que no escucho tanto, pero durante muchísimo tiempo fue un blanco central del tratamiento contra el cáncer. Lo sigue siendo. La capacidad de angiogénesis que tiene el tumor. ¿Por qué? Porque justamente, fíjense, el tumor lo que hace es, tanto de sus células como de las células vecinas, empieza a crecer y lo que pasa normalmente es que las células del centro se empiezan a quedar sin suministro de oxígeno.
es normal, empieza a crecer como una masa eso, no está irrigado, esas células del centro empiezan a tener como una hipoxia y empiezan a generar factores propios que se generan por la hipoxia, como puede ser el HIF, y eso genera disminución del pH por un metabolismo. Eso después lo vamos a ver la clase que viene porque hay todas unas teorías súper interesantes de alimentos que acidifican y alcalinizan y el cáncer, lo habrán escuchado. Entonces vamos a ver de dónde viene eso. Pero bueno, acá aparece de vuelta el pH, hay un metabolismo anaeróbico, disminución del pH y eso todo favorece la formación de nuevos vasos, de la angiogénesis y de irrigar el tumor. Y si irriga el tumor, ¿qué pasa? También le es más fácil a la célula tumoral, ¿qué cosa? Llegar al torrente circulatorio y hacer metástasis. Entonces, durante mucho tiempo, y se sigue estudiando, fármacos que lo que hagan es frenar este proceso angiogénico propio de la célula tumoral. Además, si yo no le doy oxígeno, las células del centro se empiezan a morir indefectiblemente, por más capacidad anaeróbica que tengan las células tumorales, como vamos a ver la clase que viene. Entonces, uno de los hallmarks del cáncer propiamente dicho es la capacidad angiogénica que tienen estas células tumorales. ¿Está? Bien. Resumiendo, esto es lo que vimos en la clase de hoy. Los 3 tipos de genes, ejemplos de cómo se puede generar los 3 tipos de genes, los protoncogenes, por ejemplo, las 4 formas, esos cambios genéticos que generan los cambios fenotípicos propios de los hallmark o las señales distintivas del cáncer, que nos vamos a quedar principalmente en esta clase con estos 6. Después vamos a sumar un par más la clase que viene, que me interesan, y después hay muchísimos más que se publicaron el año pasado, pero que bueno, simplemente van a ser a título informativo para que los tengan presentes. Listo. Hasta acá.